de Jesús hubieran venido, ya no regresaba el avatar, y quienes regresaban eran sus manifestaciones ya en ese nivel. Está claro, como un proceso evolutivo. Pero habría que pensar muy claramente que hay que seguir esa esencia divina que se manifiesta en periodo regular de acuerdo a las características propias de la época. No quedarnos en el pensamiento y la forma, la idea de una era muy pasada, de 1400 años atrás, como el caso de Plínio, por ejemplo. Quedarnos en la misma forma que presentó, sería un retraso en la evolución para eso mismo. Pues sí, sobre todo que ahora el avatar, ¿qué ha dicho? Ha revelado las vidas de los avatares de atrás. O sea, ha revelado, por ejemplo, de Krishna, ha revelado varias cosas, pero sobre todo de Jesús. Eso que se comprueba ahora, hay un libro muy interesante que se llama Jesús en Cachemira. No sé, Jesús estuvo en Cachemira, que surgió ese libro después de que su guía maestra desapareció. Y que viene a confirmar varias cosas, por ejemplo, que Jesús el Cristo no murió en la cruz, todo lo que dicen los grandes mensajes, lo que dicen los propuestos teológicos, que después tuvo un tiempo en el lago Engali y después se fue al oriente y fue reconocido como el Samudrapala. Entonces los alemanes han estado investigando el matrimonio alemán, inclusive cómo en esa zona de Cachemira junto al Tíbet se refugiaron algunas de las tribus de Israel, porque las únicas tribus de Israel que quedaron en Israel fueron dos, la de Benjamín y la de Judá, por eso se le llaman judíos, cuando han llegado a Judea por la tribu de Judá. Y también el león de la tribu de Judá era relacionado con la venida de Jesús. Entonces, ¿qué pasó con las otras 10 tribus de Israel? Unas fueron al norte y otras fueron al Asia. Y resulta que han hecho estudio de las toponimias y se han encontrado estos alemanes con que muchos de los nombres de los lugares en el Tíbet son nombres derivados del hebreo. Y lo mismo en Cachemira. Y allí hay una orden que se dedica a cuidar la tumba de Moisés, porque la misión de Moisés era rescatar y ayudar a las 12 tribus. Entonces en Israel él ayudó, de los que salieron de Egipto, fueron unos cuantos, y entonces las otras tribus fue a buscarlas al oriente. Y entonces la tumba de Moisés está en Cachemira. Ya hay una orden que ahí se dedica a cuidar la tumba de Moisés. Y Cachemira está cerca del Tíbet, en la India, cerca del Tíbet. Entonces, allá también hay otra orden que se dedica a cuidar la tumba de Jesús. A quien claro que conocieron con el nombre en hindú, en árabe, en sánscrito. Entonces, esos misterios revelados por el Sublime Maestre están siendo confirmados por los investigadores. En una película que se llama Los años perdidos de Sistema. Ahí habla de eso. Y así que estuve de qué vamos a comprender qué pasó. Exacto. Pues parece que era el mismo nombre, porque fíjate tú que Jesús en árabe se dice Isa. Así es mismo. Sí, eso en árabe. Y hay un idioma en la India en donde le llamaban Josuapá, por ahí, no recuerdo exactamente. Y luego hay unas tablas, pero miren, unas tablas enormes,
de toponimias, de relaciones lingüísticas del hebreo con palabras en cachemira y en esa zona. Entonces allí parece que hay más influencia también. Y es curioso que el maestro Sundukun, que nació en el Turquestán donde nació el maestro Sundukun, hubo mucha extensión helénica y hay nombres griegos. Y ustedes observan que el maestro Sundukun tiene un poco como de griego, ¿no es cierto? Su rostro, él viniendo del Turquestán, en lugar de tener los ojos así, pues tiene más bien de esa colonización que hubo de griegos, de hebreos, hacia la zona. Cosas que están totalmente veladas en las escrituras, porque en cambio en los evangelios están los nombres, es decir, están ocultadas las vidas de los apóstoles, la vida de Jesús. No está la vida de Jesús de los 12 a los 30 años, no está la vida de Jesús después de los 30 años, 33 años, 34, puro símbolo, pura referencia de Dios. Maestro, yo quería preguntarle, esa profecía de la segunda venida, yo volveré cuando la luz se haga, ¿es aplicable también a los discípulos de Jesús? En cierto modo, porque, por ejemplo, en Pablo Apóstol, en la epístola a los Colosenses, dice él que vendrá, que los suyos vendrán después de los que convivieron con el Señor, y que ya quedarán para siempre con el Señor en el aire, o sea, en el triángulo de aire, en el triángulo del saber. Y así hay otras cosas. Eso está en la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 4. Hay una serie de profecías muy interesantes, pero hay que saber verlas. Y miren, con las escrituras pasa lo mismo que con la literatura del sublime. Y lo voy a decir también con obras como el retiro del mar. Si ustedes no se detienen a leer bien, pasa como un ciego en motocicleta. Eso es una verdad. Entonces los colegios iniciáticos estamos buscando que se establezca la especialidad de investigación, la especialidad de biología. Y a propósito de colegios iniciáticos, como en este momento ya son las 5, totalmente, más bien que preguntas de los hermanos de Medellín, como voy para allá, Manizales después de la meditación. Y ver después cualitativamente qué dice ese párrafo. ¿Qué dice la primera parte del párrafo? ¿Qué dice la segunda? ¿Qué dice la tercera? ¿Qué dice la cuarta? Dentro de la misma práctica, ya inmediatamente que se explicó eso en la introducción, inmediatamente viene la primera práctica. Todos comienzan a participar, todos los que alcancen en 15 minutos, analizando las partes y luego dando las cualidades. Entonces, ¿qué hace la mente? Está aquí, está acá, está acá, está aquí, está acá, está acá, está acá, está acá. Entonces, hay una actividad, hay una expansión de la conciencia. En la segunda práctica de la misma primera sesión, ya vamos a aplicar la epistemología ¿a qué? A la vida de los avatares. ¿Quién escoge Jesús? Que yo. ¿Quién escoge para, o más bien, dar algunas observaciones y cada quien escogiendo a Jesús, otro al Buda, otro a Moisés, otro al sublime maestro, para ir preparando una tarea para la siguiente vez? Luego, en la siguiente práctica es una interrelación
para que cada quien aconseje acerca de qué, del avatar que no va a estudiar, o sea, de los otros. ¿Qué me gustaría? Pues mire, yo les sugiero al que sí lo va a hacer de tal y de tal avatar, en fin. Entonces, un momento dado estamos comenzando a analizar la vida de los avatares y sin darnos cuenta estamos penetrando y a los 15 minutos muy bien, entonces determinar las tareas y luego viene el cierre. Y ese cierre nada más va a durar 10 minutos o un poco más, o 30, no recuerdo, 20 o 30. Y entonces, ¿qué se va a hacer? No se va a hablar de los avatares, se va a hablar de la introducción. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa en este momento es el método. La materia con que abordamos a los avatares es una práctica, pero nos interesa el método. Entonces, al final del cierre, volvemos a la introducción. ¿Qué entiende usted por epistemología? De acuerdo a lo que ha usted esforzado en estos minutos. Pues yo entiendo tal cosa y entiendo la otra, tal, muy bien. Método con 40 años de adelanto de lo que es actualmente la educación y la regulación. Tiene 40 años de adelanto porque lo que importa es la mente, la vida interior de la persona. ¿Por qué? Porque estamos pensando en los avatares y estamos pensando en los avatares. En ese momento viene la pregunta ahora por este lado. Y nuestra mente tiene que hacer esto así. Por ejemplo, para estudiar la regeneración alimentaria por el vegetarianismo, ¿cuál de esos tres análisis cree usted que es el más adecuado? ¿Me comprende? Fíjense ustedes. Hemos practicado una sesión mirando un tema desde distintos ángulos. Pero en la otra sesión ya decimos cuál de estos análisis que hemos hecho aquí es el adecuado para este tema. Entonces la mente trabaja a 180 grados. Porque entonces, ¿qué va a resolver? ¿Qué método es el adecuado para un determinado tema? ¿Está claro el cambio mental? Son para la Secretaría de Guías de Estudio, son 9 temas en 2 años. ¿Por qué? Porque 9 temas, multiplíquenlo por 7 semanas. 9 por 7, 56 semanas. El año tiene 52 9 por 7, 60. Claro, pero hay temas que pueden ser de 5, de 6. Pongamos que fueran 63. Y para los días de estudio le estamos dejando también 9 temas para para 4 semanas, 1 por 4, 36 semanas. Y 63, 99 semanas, son casi 2 años. Y fíjense que nada más son 9 temas. Se dan ustedes cuenta que si se retrasaran mucho tiempo, apenas son 9 temas para las guías de estudio y 9 temas para la investigación. Pero hay que ver qué temas. Ritmo país.
Porque fíjense, quedan 9 años para la rectoría, de 52 semanas que en realidad no son 52, porque se atraviesan las fiestas iniciales, se atraviesa la Navidad, el fin de año. De tal manera que en resumidas cuentas resultan no 52, sino 48, una cosa. De tal manera que difícilmente son más de 70 o 80 años, que no es nada para todo lo que yo tengo que dar a ustedes. Por eso es que seguramente nosotros vamos a enviar material extra para estudiar. Es algo que vamos a enviar de la rectoría, para que vayan, para que se reproduzca probablemente el niño y el director de la escuela lo entregue a cada uno de los niños, como tema de lectura, como tema, ¿verdad? Porque si no, imagínense ustedes. Por eso es que vamos a abordar en el sistema de guías de estudio y de investigación temas fundamentales. Por ejemplo, por ejemplo, aquí hay algo que no está correcto, copiado. Han puesto secretarías de guías de estudio allá, y luego pusieron secretarías de guías de investigación. Y no son secretarías de guías de investigación, son secretarías de investigación. Me van a hacer favor de corregir hacer observar a ustedes este organigrama que dejó el sublime maestre en la circular número 22, en donde se encuentra la rectoría de los colegios iniciáticos en el puesto que le dejó el sublime maestre, y que ningún Consejo Supremo ni ninguno de los instructores del futuro deberá cambiar. Todos los discípulos del sublime maestre y todos los consejos supremos que se formen en el presente y en el futuro estarán para cumplir lo dispuesto por el sublime maestre. Por lo tanto, no se puede borrar ni hacer a un lado lo dispuesto por el sublime maestro. Entonces, quiero que se tome en cuenta que la rectoría de los colegios iniciáticos está en un nivel más alto que los mismos directores generales, y por eso cuando fui director general siempre respeté y tuve una gran consideración, y ni siquiera en las cartas del sublime maestre intervine en las escuelas iniciáticas, en las escuelas preiniciáticas, sino respetando lo que el sublime maestre había dispuesto. Y por ello guardé sus cartas, porque como casi todas tienen un esoterismo y una enseñanza, consideré que correspondería darlas a los colegios iniciales, o sea, cuando estuviera en el cargo del rector de los colegios. Y esto es lógico, con que ustedes observen, es lógico. Cuando había los directores generales de los cuales fuimos 4, lo lógico era que el director después ascendiera a rector.
primero ocuparse de la parte fundamentalmente administrativa y después pasar a la rectoría de los seminarios. De manera de que ellos, sin embargo, yo quisiera señalar un poco a los hermanos de Manizales lo siguiente, y quisiera que Rubén Darío pusiera atención en lo que voy a decir, lo mismo que Álvaro y que todos los hermanos de Manizales. Es necesario que cuando ya se perfile en el centro de estudios, en el cual ya hay un programa, los hermanos directivos tengan una cierta exigencia para la asistencia a los hermanos. Es más, para las exaltaciones, si no hay una asistencia regular a la escuela iniciática, al centro de capacitación preiniciática, puede quedar en estudio esa proposición. Es verdad que dentro de la tónica de Álvaro y de Rubén Darío hay una gran amplitud en decirles vengan cuando puedan, franco. Y entonces queda la hermandad acostumbrada a que viene cuando quiere, viene cuando puede, pero ya en un programa en el cual hay una enseñanza iniciática, hay un enfoque, porque el centro de estudios que hemos dejado establecido acá ya tiene un carácter diferente, por más que todavía no sea un centro de capacitación preiniciático, ya tiene un carácter diferente. Los hermanos deben tratar de hacer el esfuerzo de acomodar sus horarios, de no hacerse compromisos en el momento del centro de estudio, de que sus amistades, su familia, todos vayan conociendo que hay un cumplimiento en una determinada hora. Cuando íbamos a venir a Manizales, la mitad de los hermanos de Bogotá no podían venir. Y eso les consta a todos los que están aquí. Y entonces comencé a preguntar, ¿quién no puede venir? No, tengo que hacer. Y no puedes sustituir. No te puedes sustituir. No puedes darle tu día de labor, porque la reunión que vamos a tener en Manizales es importante. Y no puedes buscar un reemplazo, cediéndole tu ingreso, o 2 veces tu ingreso, o reponiendo después el tiempo. Y así estuvimos, y muchas veces estuvimos hablando hasta cerca de 5 minutos con hermanos que indicaban su imposibilidad, y al final de cuentas no tenían imposibilidad, porque ellos pueden, porque cuando uno es la causa, los efectos cambian. Entiéndase, a los hermanos de Manizales les indico, cuando uno es la causa, los efectos cambian, pero no se está acostumbrado a ser la causa, ¿correcto? Es que no se realiza ser la causa. Y establecer ciertas condiciones que les permitan que vayan acostumbrándose. Es como cuando Bernard Shaw fue aliviado en Suiza por el doctor Maximiliano Birger-Benner, y de una enfermedad muy delicada que tenía, lo habían aliviado en 3 meses nada más con el cambio de dieta y la dieta adecuada curativa que le dio el doctor Birger-Benner, uno de los más grandes investigadores de la medicina natural. Cuando llega Bernard Shaw a Inglaterra, como él era noticia en cualquier parte, un escritor de lo más famoso que hubo en su tiempo, entonces en el aeropuerto se le acercaron los periodistas y dijeron: señor Shaw, ¿qué novedades tiene usted para Inglaterra?
Y dijo él, dígale a todos mis amigos que me he vuelto vegetariano. Está claro, hay que tener carácter. Si uno realiza ser la causa, y ustedes deben enseñar ya así a los hermanos Rubén David. La vida no es dejarse llevar como una hoja al viento. Los seres que evolucionan son los que tienen un carácter y que realizan que si se es la causa, los efectos cambian. Hay que ir preparando psicológicamente a la familia tal día yo tengo que ir a un centro de estudio, y ese centro de estudio es un régimen de estudio al cual debo estar presente. Es 1 hora y media, son 2 horas, ya saben que a esa hora no cuentan conmigo o solamente en caso de emergencia, de un enfermo grave, de una cosa así, está bien. No comprometer, que llega, que la llaman por teléfono, fulanita, ¿cómo estás? Mira, te queremos invitar porque queremos organizar una cosa para tal día, tal hora. Inmediatamente, sin darle vuelta, hay que decir, yo quisiera que cambiaran la hora porque a esa hora no puedo. Si a ustedes da lo mismo, hagan un día después, un día antes, 1 hora antes, 1 hora después, pero yo a esa hora. En esa forma no existen los compromisos. Pero hay que tener carácter para ello. Y no crean que por eso pierden amistades y pierden. Cada ser humano debe saber realizar el desierto de su ser. Hay un momento en que tenemos que realizar nuestra soledad, porque nadie puede vivir por nadie, nadie puede comer por nadie, nadie puede experimentar por nadie. Y hay un momento en que tenemos que vivir el desierto en nuestro ser. Todo ser humano pasa por eso, muchas veces en su hogar, muchas veces en el matrimonio. Entonces, en el centro de estudios, ¿por qué no hemos de realizar eso? A mí me gustó mucho el ejemplo de un colombiano, por ejemplo, por cierto que es un ejemplo muy simpático. Habían preparado una conferencia, pero quién sabe qué pasó que nadie la anunció. Entonces llegó y se encontró que no había nadie. En eso llega una persona que parece que le dijeron directamente algo, llega, se presenta una sola persona. Entonces, ¿qué hizo él, que era el conferencista? Se fue a sentar junto a la persona y comenzó a hablarle del tema de la conferencia. Entonces el otro veía el reloj y dijo que no había público en conferencia. Y entonces dice, no me gusta que no va a haber conferencia. Y entonces le dice, no, si no dice mi conferencista dirá, no, el conferencista soy yo. Pero no ha habido público. El público. Bueno, y el tema que se iba a decir, yo ya le he estado hablando a usted, lo que debemos hacer es seguir que yo termine de expresar, de tal manera que todo el público se redujo a usted, pero a usted yo le he cumplido y síganme escuchando ya. Fíjense, ese conferencista es un conferencista. Quiere decir que en un momento dado no tuvo sino una persona y lo que hizo fue dirigirse en el público y ahí hablar con él y le dio la conferencia ahí. Saliendo de aquí, problema, comenzando por su esposa, que era una princesa y que entonces tenía Moisés el nombre de Osar, sí. Y resulta que iban a cruzar el desierto. Lo primero que hizo es tratar de convencer a su esposa. Pero claro, ella era una princesa en el mundo faraónico. ¿Y qué le ofrecía a Moisés? Ir ahí con unas carretas desvencijadas, atravesando el desierto, donde no había ni agua, ni comida,
ni nada, lo que había era el viento, el simón, el polvo, el problema de atravesar el mar Rojo. ¿Qué motivación le iba a dar a su princesa? Y él luchó y luchó hasta que vio que era materialmente imposible. La princesa, al contrario, reaccionó en contra, se fue a quejar al faraón. Entonces Moisés le dijo a su pueblo que se apresurara, salieron y tras de ellos salió el ejército del faraón. Y luego llevar a esa gente avanzando por aquel desierto y tener que ir dándoles el impulso, porque si la fuerza de su alma no la ponía para darles el impulso, aquellos o se regresaban a Egipto o se quedaban muertos en el desierto. Entonces ustedes, no es perjudicial ayudar a la humanidad a realizarse a sí misma. Hay que acomodar las cosas. Por ejemplo, Emiliano. ¿Dónde está Emiliano? Aquí. ¿Se acuerda usted que usted estaba y me dijo que era imposible venir? ¿Se acuerda? Dice, yo no puedo estar. Entonces le dije a Emiliano, usted podrá ir. ¿Y pudo venir? No. Luego los hermanos